el carácter y bueno, se empieza a determinar cómo va a ser una persona ya de adulta. ¿Es para ti difícil el proceso de comenzar a ayudar en casa y dejar otras cosas atrás? Yo no me di cuenta, yo creo que yo no me di cuenta y creo que sí fue como muy egoísta de mi parte, porque lo comentaba mi mamá, yo siempre tuve como una conciencia muy despierta de las cosas que estaban pasando. Entonces tal vez yo no le decía nada a ella, pero yo con mis actitudes le daba a entender el hecho de que sí, el hecho de apoyar, de llevar a mis hermanos a la escuela, de tener que hacerles de comer a mis hermanos, de recogerlos. Yo estudiaba, obviamente, con unas calificaciones súper bien, y de repente me tengo que empezar como a hacer cargo y a dividirnos como los horarios, y llega esta parte donde yo tuve que entrar a una primaria nocturna, donde yo estudiaba 2 horas al día, de 7 a 9 de la noche. Manches. Lo recuerdo, fue en quinto y sexto de primaria. Terminaste totalmente. Sí, la terminé totalmente con honores. Oye, Wendy, si tú tuvieras que definir tu adolescencia, así como me la platicas que fue totalmente trabajadora, totalmente echándole los kilos por la familia, si tú tuvieras que definir tu infancia para ti, ¿cómo sería? Bueno, más bien dicho, tu adolescencia. Mi adolescencia yo creo que sí empezó a ser un poquito ya más difícil por el hecho de que ya comencé a tener más contacto con el mundo exterior y a conocer obviamente más cosas, y sí a despertar un poquito más, y es donde me empiezo como a tratar de encontrar, ¿no? Cuando es donde yo digo, en el desarrollo y todo este tipo de cosas, que comienzas a ver que la gente hace cosas habituales y tú dices, a ver, yo no embono con esto. ¿No me gusta No o me, no, ajá, o sea, yo no no voy, encajo con ello? ajá. Entonces sí fue como esta parte difícil, y aparte anéxale la cuestión de problemas de alcoholismo en la familia. Sí estuvo súper canijo, mucho, muy canijo. ¿Tú no sufriste por problemas de alcoholismo en la adolescencia? No, yo no, pero gente que estaba muy cercana a mí, que por respeto no lo voy a decir. No, no te preocupes. Sí. Ok. Y, por ejemplo, dices que en esta etapa de la adolescencia es cuando tú empiezas a descubrirte qué es lo que te gusta hacer o hacia dónde quiere ir Wendy. Empieza a pasar que de repente yo no me sentía conforme con lo que yo veía frente a un espejo. O sea, me sentía a gusto por dentro, pero yo no me sentía a gusto con lo que yo estaba viendo en un espejo. Entonces entra esta parte de la disforia, y sí empiezo como a tener mucho, como una guerra conmigo, y comienzo como a tratar de checar opciones y demás, y no las encontraba por ningún lado, y siempre me ha gustado estar como muy informada. Entonces yo recuerdo que acompañaba a mi abuelo a sus citas a la clínica, y yo me arrimaba información y buscaba folletos tratando de buscar información que fuera a mí, y claro, nunca la encontré. Entonces sí duré como este tiempo pasando así como, a ver qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, pero como no tenía la información, no sabía qué era. Yo veía otras cosas, pero nada que monara conmigo. ¿Qué descubriste en Wendy Cano durante este proceso? O sea, ¿qué cambió en ti? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahí está Wendy. Fíjate que tuvo que pasar un suceso familiar muy, muy fuerte, que a mí me afectó demasiado. Me afectó mucho, yo creo que no me ha afectado nada más que eso. El fallecimiento de mi tía, que para mí había sido también como una mamá, porque conviví con ellos toda la infancia y me trataban a mí súper bien. Entonces cuando ella enferma, yo entré como en esta parte de querer bloquear, y yo iba al hospital, pero no quería verla porque me dolía demasiado. No podía verla sufrir, no lo podía, era algo que a mí me partía. Te lastimaba. Muchísimo. Recuerdo que la vi 2 veces en el hospital nada más, y ya después la dan de alta, se va a su casa, y a mí no me gustaba, yo casi no quería estar ahí. Quería estar ahí por estar con ella, pero no me gustaba como yo la veía, y pues desafortunadamente falleció. Falleció y se me fue una gran enorme parte de mí, y eso me hizo ver la vida de otra manera y decir, ¿sabes qué? La vida es muy corta, no sabes cuándo se te va a ir. Si no la vives a tu manera, pues no estás viviendo una vida. Yo sé que te va a causar mucha gracia esta pregunta porque la hablamos antes de comenzar, pero ahí es donde Wendy ya es Wendy como tal. ¿Quién es Wendy Cano? Y era lo que te preguntaba o lo que iba con esta pregunta. Quiero saber quién es Wendy Cano a partir de este suceso. A partir de ese momento me comencé a encontrar, empecé a convivir con gente diferente, tuve que dejar la preparatoria,
Dejé la preparatoria por el hecho de que yo no me sentía bien, no me sentía bien. Entonces entra una parte donde pues no estudiaba y no trabajaba y tenía que sacar ingresos de alguna manera y aparte dije, una terapia, algo que me guste. Siempre me ha encantado bailar. Entonces recuerdo que iba pasando por una calle y veo un letrero que dice, se solicita instructor de baile. Y yo dije, ¿Te aventaste? esta es mi oportunidad. Llegué, pedí informes, les dije que yo daba clases de baile cuando en mi vida había dado una clase de baile. Pero sabías bailar. Sí sabía bailar. Ok. Y tenía noción como del baile, de los tiempos, los ochos y ta. Porque lo había escuchado, pero nunca lo había ejercido. Entonces, ya sabes, ¿no? Llegué y dije, oigan, el trabajo es así, perfecto, entras el lunes en tal horario y demás. Eso recuerdo muy bien, fue un jueves y mandé a hacer unos volantes el viernes, así en una computadora y los recorté y todo. Y el sábado tempranito me fui al tianguis más cercano y empecé a repartir volantes en el tianguis. Wendy. Y así, pues se llegó el lunes y me fue muy bien. Se vino, ya después me empezaron era lunes, miércoles y viernes. Ok. Después me dieron los días de martes y jueves. Y después tenía como 5 clases al día. ¿De qué dabas clases? De O sea, reggaetón, cuando comenzaba. Óyeme, pues es que sí, claro, cómo no. Y ya después de ahí me brinqué, dije, tengo que dar más. Y me comencé a dar clases de quebradita acrobática. O sea, pero ¿no sabías quebradita acrobática? No. ¿Y cómo dabas las clases? Pues es que siempre he sido bien perra. No, sí se te nota, se te nota. Comencé a dar clases de quebradita acrobática y después formé un ballet de quebradita acrobática. Oh my God. O sea, ¿iban a competencias? Porque yo sabía que esos tipos de shows o bueno, ese tipo de baile entraba a competencias. Ahí fue cuando me empecé a sentir como más libre, cuando me empecé a sentir que era yo, porque comencé, por ejemplo, en esta parte donde a mí nadie me podía juzgar o nadie me podía decir nada, porque sí hubo un tiempo donde yo me sentía como que toda la gente estaba como en mi contra, ¿no? Claro. Entonces llega esta parte donde conozco gente de lo que te puedas imaginar, de todo, y comenzamos a salir demasiado a bailes, nos presentamos en el Rodeo Santa Fe Oh my y God. muchos lugares muy buenos de aquí de Guadalajara. Entonces yo comencé a conocer muchísimas personas y se me fueron abriendo muchas puertas más. Ya comenzaba yo a trabajar como de una manera más profesional, por decirlo así, hasta que lo empecé a tomar como un hobby. Entonces ya no me generaba tanto ingreso y tuve que buscar otras opciones de trabajo. ¿Qué otras opciones? Una compañera que se hizo muy gran amiga mía, Maite, su mamá se dedicaba a los banquetes para comidas y trabajaban en una empresa. Y me dice, oye, fíjate que viene la temporada navideña y están solicitando personas y pues tú necesitas trabajo, vámonos a chambear. Y yo, pues vámonos a chambear. Entonces tuve que dejar de un lado las saliditas y también las clases, porque ya era un trabajo que me absorbía más tiempo. Y recuerdo perfecto que era temporada navideña y teníamos que trabajar de madrugada. Fue mi primer trabajo de madrugada, yo creo. Entonces imagínate, en el frío en diciembre y me tocaba el área de lavado. Entonces el agua así súper fría y tener que lavar en chinga los platos, los vasos, los cubiertos. Dedos y de todos todo. entumidos. Hasta que me quitaron de esa área y luego me pusieron a hacer otra donde casi no hacía nada. Hacía rapidito mi trabajo y me iba a dormir un rato. A gusto. Así es. Oye, Wendy, durante este proceso de cambio, cuando tú ya empiezas a descubrir con